Bienvenido raza a un nuevo videito. Pues se vino el nuevo monstruo que viene siendo la ballena ártica. Pues muchos la estaban viendo que se podía venir ya que pues salía en eventos. Y pues al parecer se va a atacar mágico, lo que utilizamos en los otros. Así que cristal de ámbar te va a dar, cristal brillante, caracola congelada y grasa de ballena. Vamos a entrar para ver las armaduras. Vamos a comparar en este video con una armadura free to play, porque al parecer puedes hacer para alguna trampita en solo, para una trampa rally que te va a ayudar mucho la armadura esta. Bueno, red ártica que te da caballería y artillería, máscara de orca, ataque, caballería, artillería, IPS, pantalones árticos que te da caballería y artillería para nivel 60 y accesorios. Cuidado ahí porque se podría venir algo parecido a la copa ambrosiaca. Así que te da ataque de caballería y ataque de artillería IPS. Bueno, pues vamos a comparar ahora. Si tú tienes una armadura free to play como esta, te podría quedar algo así si tiene todos los accesorios. Tienes las botas, tiene la mano secundaria, el casco y los 3 anillos. Entonces recuerda que esta madre te da 4 fucking armaduras. Aquí está 1, 2, 3, 4. Entonces hay que comparar ahora con la free to play, que sería una trampa en solo, trampa rallies. Entonces vamos a ver. Entonces, como les digo, quedaría algo así y se vería chido. Serían más o menos 3, 4, 5, 6 cosas, 6 armaduras con los accesorios, claramente. Entonces algo así quedaría, raza. Y pues vamos a ver las estadísticas primero de los cascos, a ver si es mejor porque esta armadura que tengo ahorita, que muchas veces usamos la capucha nivel 40 y cositas así. Vamos ahí. Entonces aquí tengo todo. Dice que parte de aquí, la capucha indulgente tiene 10% de infantería y 10% de artillería. Muchos utilizan el yelmo sagrado que te da ataque de caballería, IPS de caballería. Estoy hablando de pequeños cuando van a empezar la armadura, porque es una armadura de nivel 50, porque para llegar al nivel 60 pues te va a tardar un ratito, que el casco bestia, el bumble. Entonces otro que salió hace poco viene siendo el yelmo devorador. Realmente casi todas se utiliza para atacar monstruitos. Entonces se vino ahora la máscara de orca, que tiene 13% de caballería y 13% de artillería. Para empezar, es mejor que la nivel 40 que viene siendo esta. Entonces el yelmo claramente es mejor, pero si nos vamos a la parte de acá del yelmo devorador, creo que por la artillería que muchos utilizamos, casi si utiliza infantería, pero más la gente utiliza estas dos, que es al rango. Entonces te da PS de caballería 8%, te da un poquito leve, nada más aquí la defensa de caballería. Entonces siento yo que es mejor. Sí siento que es mejor que la capucha, que todas estas tres. Yo siento un poquito que es mejor con la artillería, raza. La caballería es igual que la yelmo, entonces no pues, se puede comparar la capucha. Estamos viendo un dorado porque como no ha salido en el juego original, a lo mejor ya cuando mires este video ya lo checaste. Entonces sería algo parecido así. Entonces sí estaría chido que tuvieras algo así, ¿no? Entonces, como te digo, vamos a comparar, raza. Y seguimos observando, raza. Seguimos observando. Entonces vamos a las manos secundarias ahora. Entonces quiero que sí es mejor en los cascos. Ponme ahí en los comentarios para empezar. Estamos hablando de niveles bajos, porque es una armadura de nivel bajo.
Entonces nos pasamos a la mano secundaria. La mano secundaria mucho utilizamos la cimitarra lunar. Otros utilizan la navaja viral, pero la cimitarra lunar lo que te da es mucha salud y te da ataque de artillería 9%. La navaja viral ya cuando llegas un poquito más alto, pero te pide materiales de otros, por eso muchos tienes que dejar otra armadura para subir esa, entonces te gastas esos materiales y está cabrón, igual que la llamada profunda que lo utilizan mucho con la falda tormenta y todo eso, los materiales. Y por la reática nivel 45. Entonces antes de esas te da la opción del nivel 45. Pero si nos vamos con la cimitarra lunar, claramente siempre va a tener más PS la cimitarra lunar. Pero ahí viene. Para estas dos que están aquí, creo que sí sería una mejor opción. Una mejor y super opción para nivel 45. Claramente hiciste la ejida oscura, el puño dragón, cosas así, pero esos materiales te va pidiendo acá, ¿me entienden? Y puede ser que los materiales de las botas de este material de la ballena ártica te vaya a pedir para las botas y te vaya a pedir para este pedo, ¿no? Entonces está cabrón. Ahorita vamos a analizar qué te pide más, cuál es el ultra raro de la ballena ártica. Entonces aquí sí sería una buena opción, la verdad, raza. Te da PS de rango y te da 10%. Entonces si nos vamos a comparar por la primera, por la PS, por la ataque de artillería es 1% nada más. Entonces para tener más porcentaje sería una segunda opción de la cimitarra lunar. Estamos hablando de trampas, no estamos hablando de trampitas bajas, así que sí estaría bien, sí estaría chido colocarla así. Entonces nos pasamos a la parte de entonces estamos bien, ahorita vamos bien con el casco y vamos bien con la mano secundaria. Ahora siguen las botas, que las botas pues claramente una que utilizamos para las trampas más la chat panal, ya que es nivel 40 y te da 12% de caballería y 12% de artillería, y la vamos a utilizar para esas trampas en solo, así que los materiales no son mucho del chat panal. Y se parece demasiado, que parece que está al revés la armadura, nada más le cambiaron de lado, quisieron hacer algo parecido a la chat panal, dijeron, nada más modificaron el pantalón, lo voltearon y ya. Entonces claramente da el doble y tiene PS, pero no la podemos comparar con la nivel 40, ¿me entiendes? No hay comparación de esta armadura con el nivel 40, el nivel 60. Tendríamos que compararla con una nivel 60. Entonces vamos a hacer eso, que mayormente las niveles 60 se utilizan los talones dragón y la falda tormenta. Eso sería para trampas rallies. Entonces si te das cuenta el porcentaje que tiene ataque de infantería, ataque de artillería, ataque de caballería con ataque de artillería, diferente las tres al parecer, pero sería una buena opción, ya que la PS si tiene más el talón dragón, pero la falda tormenta tiene 4, igual que los pantalones árticos. Entonces le quitarías 3%, le darías más ataque de otra tropa que sería igual. Claramente muchos utilizan la falda tormenta para defender más, ya que te da más porcentaje. Entonces ya sería otra opción para la caballería y sería otra opción para la artillería, ya que muchos utilizaban la falda tormenta para la caballería a veces, y ¿me entiendes? Y la artillería con el talón dragón, que hacían la combinación de mixeado. Entonces al parecer, viéndolo bien, está normal aquí esta comparación, quiere decir que está parejo, ¿no? La quisieron comparar con estas dos, se me hace. Entonces si la están comparando con estas dos, quiere decir que no será tan difícil de subirla, ya que el talón dragón, pues si vas consiguiendo los materiales con el monstruo, igual que la falda tormenta, que es un poco más difícil que la otra, tendríamos que ver con la ballena ártica. Ahí sí sería una buena secada. Ahora vienen los accesorios, raza, como te digo, el anillo polar, algo así. Entonces accesorio
que utilizamos mayormente la reliquia y la perdida, el vial de terror, el anillo de plaga, cosas así, pero si estamos hablando de niveles bajos, pues sería el manojito quemado, pues a nivel 60, ¿me entiende? Nivel 55, no me acuerdo, 60. Pues la única es la reliquia, ya que te da PS 2.5 para niveles bajos, yo por eso lo utilizo. Ya cuando subes de nivel, pues ya tienes que poner una copa ambrosiaca, un monotito quemado, un anillo de plaga, cosas así. Entonces, si comparamos que yo tengo la copa ambrosiaca, y si te das cuenta aquí, sería casi igual, nada más que cambiaría y le pondría caballería acá y infantería acá, tendría el rango. Entonces para una opción para el rango sería bueno, ya que muchas veces es muy difícil subir la copa ambrosiaca, entonces tendría 2 de rango. ¿Me entiendes? Si para trampa sería nada más la reliquia y colocarle una de estas dos cuando vaya subiendo. Entonces sería una buena opción porque ya tendrías materiales de otro monstruo. Pero si comparamos a niveles 60 serían estas 4. Que el anillo polar te estaría dando un tiro con la copa ambrosiaca, como te digo, con el amuleto encantado que también metieron, no tanto, pero algo es algo, pero con los libros de los muertos sería más factible, ya que tiene ataque de infantería y caballería, y acá tiene ataque de caballería. Como te digo, siempre sacan otras opciones para las copas ambrosiacas, entonces serían las buenas opciones. Entonces al parecer aquí está parecido todo, como quisieron todo, dijeran, a ver, aquí te vamos a dar, si quieres combinar, por ejemplo, la artillería, pones un anillo polar, pones una copa ambrosiaca, 2 anillos polares, una copa ambrosiaca. Entonces también te vamos a dar referencia que pongas un libro de los muertos con un anillo polar, o un libro de los muertos para la infantería con la copa ambrosiaca, ¿me entiendes? Algo así quisieron hacer. Claramente hay más armaduras, pero estas son las que tenemos que comparar porque las demás no son champion y cosas así, no podemos meter ahí. Claramente podría hacer esa comparación, pero no me quise meter más allá, ya que pues las champions siempre van a ser buenas, como las copas ambrosiacas. Entonces así nos quedamos, está muy buena las armaduras. Entonces si nos damos cuenta, para mejorar sería el ultra raro, ver qué sería aquí. Caracola congelada, cristal brillante y grasa de ballena. Ok, siempre cuando nos metemos aquí, ok, sería el cristal de ámbar. A ver, todo te pide cristal de ámbar. Si te pide cristal de ámbar, ok, ¿qué sería lo difícil? A ver. Ok, estos 3 sería lo más difícil. Esto te pide más, que viene siendo la caracola congelada. A ver. Necrosis. Sangre podrida, mayormente siempre está en la parte de acá. Si nos damos cuenta, menos. A ver, ¿dónde está? Acá. Siempre la coloco en la parte de la izquierda. Entonces sería, si nos vamos para acá, aquí sería fácil, al parecer nomás te pediría 3, entonces este quiere decir que está más fácil este. Ahí puede partir a nivel de este, ya te pediría el cristal de ámbar, entonces este sería el ultra raro. Al parecer, cristales, acá. Alguna combinación hicieron, a ver. Sí, estos 3 serían más difíciles, pero creo que este cristal de ámbar. Bueno. Entonces este sería el ultra raro, raza, cristal de ámbar. Sería el más difícil, como las auras luminosas y todo eso. Entonces hay que ponernos verga, raza, hay que ponernos abusado. O sería
cristaleando. Entonces, así nos quedamos, raza. Espero que haya gustado el videito. Está un poco chido el monstruito. Ya lo habíamos conocido por ahí, ya lo habíamos conocido en eventos. Y pues ni modo, ¿no? Nos quedamos con esta imagen. Ya saben, deja tu fucking like en otro video. Adiós.